Hola a todos. Bueno, disculpas por hablar por este medio, pero tengo diferentes problemas técnicos. Es largo de contar, así que imposible comunicarme por Zoom. A lo sumo puedo tipear en el chat. Imposible hablar sobre este tema tipeando. Bueno, el tema de hoy es Vilches, Lorenzo Vilches. Lorenzo Vilches está en la nueva línea de los semióticos que trabajan considerando lo visual como un lenguaje factible de ser interpretado a través de semas. El tema es qué tipo de semas, qué tipo de unidades, en qué tipo de unidades se puede descomponer el lenguaje visual en forma análoga a lo que es el lenguaje verbal y escrito. Esto lleva una larga historia, se pensó primero en formas, en color, pero bueno, ninguno de esas divisiones o esas búsquedas eran coherentes y era imposible pensar en esos semas que se estructuraran como un lenguaje. Vale decir, se justifica plantear también que Vilches está en la línea de Roland Barthes, está en la línea de Umberto Eco. Umberto Eco le da muchísima importancia al lector, al espectador, la teoría y escrito sobre un concepto que se llama obra abierta, en la cual él sostiene que toda obra, ya sea pictórica, musical, teatral, lo que fuere, se completa o se termina de cerrarse con la participación del espectador. Otra cosa, voy a ir nombrando el número de diapositivas porque como esto lo voy a editar en Premiere para no confundirme y no confundirlos a ustedes, voy a ir diciendo en qué diapositiva estoy. Así que estoy en la número 2 recién. Bueno, vayamos a la 3. Dice, Vilches plantea dos versiones de la semiótica. La estructuralista, que se dedica a ver cómo se relacionan las distintas partes del signo, generada a partir de los estudios franceses e italianos, Saussure, Benveniste, Barthes, es decir, toda la línea latina, digamos, de la semiótica. Y luego hay otra línea que es la de la semiótica pragmática, que está fundada en la función y la utilidad de los signos y que está dominada por el área anglosajona, o sea, Peirce. Para decir, aparte, que Peirce, entre sus múltiples facetas, fundó una línea filosófica que fue la pragmática. Peirce fue una persona muy desordenada en su vida, en lo personal, y esa línea pragmática, esa línea filosófica y relacionada con la semiótica no prosperó justamente por las mismas características de Peirce como persona, y fue desarrollado a posterioridad de su muerte. Vilches sostiene, estoy en las 5, dice, la imagen como un texto puede leerse, pero sus lecturas se ven en ciertas ocasiones exageradas o mal realizadas. La razón es que el contexto no es respetado y toda imagen tiene límite para su interpretación. Aquí está poniendo un pie en esta cuestión que hablábamos sobre Eco, relacionado con el rol del lector o del intérprete y del contexto en la cual la pieza es analizada. Vamos a la 6.
El lenguaje y toda semiótica se define como una función que liga dos planos solidarios. Como dijimos, el valor del signo está determinado por su entorno. El texto está determinado por su contexto. O sea, el texto en definitiva es en tanto y en cuanto se relaciona con su entorno, con su contexto. Esa relación entre texto y contexto determinan el lenguaje y la significación del mismo. Vamos a la 7. Vilches dice: el texto se debe entender más allá de los puros signos lingüísticos. Bueno, esto está en consonancia con este planteo que dijimos originariamente, que lo que se está buscando es dividir o fragmentar el lenguaje visual en búsqueda de unidades significativas o semas. Entonces, aquí Vilches ya pone un pie claramente en ese concepto, ¿no? La búsqueda de las unidades que conforman el lenguaje visual. Dice, y debe ser considerado como el medio privilegiado de las intenciones comunicativas. Se trata de un todo discursivo coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de comunicación. Es decir, el texto sostiene que debe ser considerado como el medio privilegiado de las intenciones comunicativas y que ese texto se trata de un todo discursivo coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de comunicación. Es decir, el texto es un todo, es un discurso global que guarda coherencia interna, y vamos a ver después qué importante es el término de la coherencia, a qué figura apela Vilches para reforzar este concepto de coherencia interna, y tiene como finalidad llevar a cabo una estrategia clara de comunicación. Termina diciendo, y la cita no es de Vilches, veo que es de Schmidt del año 1973, estoy en la diapositiva 9, dice: el trazo de la intención concertada de un locutor de comunicar un mensaje y de producir un efecto. Diapositiva 10. La pragmática, recuerden que dividimos la semiótica en la línea latina, digamos, que es la de Saussure, Barthes, Benveniste, y la otra parte, la semiótica pragmática, que es la sajona, cuyo máximo referente y fundador es Peirce. Dice: la pragmática se realiza en la lingüística textual, cuyo objeto de estudio es el texto designado en el proceso comunicativo. Dice, la teoría del texto tiene como punto de partida el propio acto de comunicación. Y acá vemos que la palabra texto está con mayúscula. Y ya vamos a ver por qué vamos a utilizar la palabra texto con mayúscula a diferencia de la palabra texto con minúscula. Un texto tiene carácter comunicativo, está destinado a un conjunto de la sociedad que debe interpretarlo. Bueno, aquí en realidad ya esa palabra texto en la diapositiva 11 tendría que estar con mayúscula. ¿Por qué? Porque Vilches, y más adelante creo que está aclarado, para diferenciar el texto lingüístico del texto visual, al texto lingüístico lo pone con mayúscula. ¿Qué es el texto visual? Es lo que ustedes están trabajando, lo que ustedes están analizando, es decir, el conjunto de la parte visual con la parte textual, con la parte lingüística, digamos. Ese combo, ese conjunto que conforma una estrategia comunicativa, Vilches lo diferencia del
texto escrito, un cuento, de una novela, de lo que fuere, de un discurso hablado, poniéndolo con mayúscula. Entonces, cuando él pone texto con mayúscula, se entiende que está hablando del texto visual, que es lo que a él le interesa. Es decir, recordemos que está en búsqueda o está tratando de encontrar los semas que conforman ese lenguaje. Vamos a la 12. Si se reconoce el texto como unidad de comunicación, la unidad pertinente en semiótica no es ni el signo ni la palabra, sino el mismo texto. Nuevamente tendría que estar aquí en mayúscula. Voy a ver si hago tiempo de cambiarlo. Y aquí ya va a esta idea integradora, ¿no? Dice, si se reconoce el texto como unidad de comunicación, la unidad ya no es, por un lado, los signos y por otro lado, los signos visuales y por otro lado la palabra, sino el conjunto, el mismo texto en su conjunto. Vamos a la 13. Bueno, acá por fin está con mayúscula. El texto, como lugar de una producción e interpretación comunicativa, es una, y esto es medio chino, porque Eco le gusta escribir en difícil. Entonces, ¿qué dice Eco? Dice, es una máquina semántico-pragmática que pide ser actualizada en un proceso interpretativo cuyas reglas de generación coinciden con las propias reglas de interpretación. Así sencillo. Bueno, vamos por parte. Dice que el texto, ese conjunto de imágenes y de palabras, pensemos en un aviso, pensemos en inclusive en el cine, ¿no es cierto?, en el que se conjuga la palabra con la imagen, metafóricamente, por supuesto, Eco dice, es una máquina semántico-pragmática. ¿Por qué semántico-pragmática? Porque adhiere a la línea de Peirce, que es la semántica pragmática. Entonces, él dice que es una máquina, porque es algo que está en permanente movimiento y en permanente producción de significado. Dice que pide ser actualizada, es decir, permanentemente reinterpretada, en un proceso interpretativo cuyas reglas de ¿generación de qué? De la interpretación por parte del lector o del espectador, coincide con las propias reglas de interpretación. Es decir, tiene que haber una coincidencia entre lo que el lector o las habilidades del lector con las reglas de ese discurso, de ese texto con mayúscula. Y esto, si lo piensan, es absolutamente coherente. Imagínense, un científico del CONICET, médico, sanitarista, explicando la composición molecular del coronavirus. Solamente gente que tiene el mismo estudio y la misma capacidad va a poder entenderlo. Tiene que haber una coincidencia en las reglas de interpretación entre el texto y el lector o el que escucha o el que recibe. 14. Dice Vilches, se pueden construir unidades de análisis como si se tratara de reconstruir la gramática de un texto. En la búsqueda, en vez de, hay una novela famosa que se llama La búsqueda del tiempo perdido, esto sería la búsqueda del sema perdido en el mundo visual. Bueno, pasamos a la 15. Dice, se trata de interpretar la imagen destacando en el texto icónico tanto sus propiedades de enunciado como de enunciación. Ustedes acaban de ver lo que es el enunciado y lo que es la enunciación. Entonces, ese concepto que está planteado desde la palabra, él lo traslada
a el campo visual, buscando las propiedades del enunciado visual y de la enunciación correspondiente. Vamos a la 16. Dice, el texto, de vuelta con mayúsculas, es decir, toda la unidad discursiva, puede ser estudiado como un conjunto de procedimientos que determinan un conjunto discursivo, como una representación semántico-sintáctica. Esto suena difícil, pero no lo es. Está hablando de una representación, que es un texto, con mayúscula, es decir, con imágenes y con palabras, en que dice que debe o puede ser estudiado como un conjunto de procedimientos que determinan una representación semántico-sintáctica. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay semas, que hay unidades, que están en una estructura sintáctica, en el equivalente de un sintagma. Es decir, hay un ordenamiento de unidades que me posibilitan a mí leer ese texto visual. 17. Un texto es una unidad sintáctico-semántico-pragmática que viene interpretada en el acto comunicativo mediante la competencia del destinatario. Esto es un repaso, una síntesis de lo que acabamos de decir. Ya vimos por qué dice sintáctico, por qué dice semántico y por qué dice pragmático. Y ya vimos por qué tiene que ser o debe ser interpretada a través de la competencia del destinatario. Por esto que explicábamos que tiene que haber un código en común. Resumen hasta aquí. Vilches adhiere a la pragmática. La pragmática es la línea de Peirce, y recuerdes que pragmática viene de praxis, y praxis significa uso, utilización. Considera que es fundamental la participación del lector. Esto está en concordancia con los planteos de, entre otros, de obra abierta de Eco. Llama texto con mayúscula al conjunto del discurso, o sea, texto, imagen, diagramación, etc. Eso ya lo hablamos. Y finalmente, esa unidad llamada texto puede ser analizada por bloques semánticos como si fueran una suerte de unidades. Bueno, vamos con la diapo 19. Coherencia del texto visual. Estudiar la imagen como un discurso visual exige analizar la organización lógico-semántica de las isotopías que aseguran su coherencia tanto en el plano de la expresión como en el del contenido. Al principio, en las primeras diapos, habíamos hablado del tema de la coherencia y yo había dicho que lo íbamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, el tema de la coherencia es axial, es fundamental dentro del planteo general de Vilches. La palabra isotopía, la etimología viene de iso, que es igual, y topos, de lugar. Es decir, la isotopía implica lugares, espacios, formaciones similares. Y este concepto de isotopía va a ser, en definitiva, lo que articule toda la teoría de Vilches. Vamos a la 20. Función semiótica. La función semiótica es la relación entre el plano del contenido y el plano de lo expresado. Se puede pensar esta relación en diferentes
aspectos o manifestaciones artísticas. Nosotros vamos a hacer hincapié en lo visual. En definitiva, es la relación entre lo que se desea o debe contar y lo efectivamente contado o expresado. 21. En el concepto de isotopía se distinguen dos momentos teóricos. El primero se refiere a la repetición en una cadena sintagmática de elementos significantes de las unidades que constituyen el discurso textual. Aquí está haciendo referencia a la parte verbal, a la parte lingüística, digamos, porque habla de sintagma, ¿no? Esta repetición asegura que el texto, el discurso, el enunciado, sea homogéneo. Esto lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a desarrollar. En otras palabras, la isotopía está relacionada con la repetición y la coherencia discursiva. Son los dos elementos que van a generar bloques textuales que van a ser muy importantes para analizar justamente la configuración semántica del discurso visual. La repetición y la coherencia discursiva. Es decir, no porque se repita necesariamente va a ser coherente, tiene que ser ambas cosas. 23, estructuras de la imagen. Dice, la unidad elemental de la imagen es la mancha, que está compuesta de espacio y color. Aquí Vilches va a desarrollar progresivamente, desde lo más simple a lo más complejo, cómo se va estructurando o configurando el discurso visual. Son 8 pasos, digamos. En el primero habla de la unidad elemental, que está compuesta por el espacio y el color. La unidad intermedia de lectura se da cuando dos manchas se ponen en relación. Existe una mancha englobante, que es el soporte o el fondo, y la otra que está rodeada, que es la englobada. Aquí yo puse un ejemplo para que quede bien claro. Si tenemos una imagen, en este caso la Gioconda, fácilmente podemos deducir cuál es la mancha englobante y cuál es la englobada. Fíjense que el fondo de la Gioconda efectivamente es la englobante, ¿no? 26. La espacialidad y la coloración constituyen un nivel isotópico que aportan una coherencia mínima en la manifestación del texto visual. Es un nivel puramente plástico presignificativo. ¿Por qué habla que es puramente plástico y presignificativo? Porque en realidad el manejo del espacio y del color recién va a configurar un elemento de peso en el análisis cuando pasa a ser una isotopía, cuando pasa a ser un elemento constituyente de todo el discurso. En este caso está reducido, supongamos que estamos hablando de la Gioconda, está reducido el plano de la Gioconda, por lo tanto todavía no ha alcanzado ese estatus de espacio significativo o de elemento significativo. 27. De la dimensión perceptiva a la dimensión cognoscitiva. La dimensión cognoscitiva de la imagen es posible porque a través del predominio del código de semejanza se da un contrato enunciativo donde participan ambos polos de la comunicación. O sea, empezamos a entender la imagen cuando empieza a prevalecer el código de semejanza. 28. Vilches considera que para realizar un correcto análisis de una imagen se deben tomar en cuenta varios niveles, que son 8, y que van de lo más simple a lo más complejo y general. Bueno, vamos a ver cuáles son esos 8 niveles. El primero es
producción de material de imagen. Es el más básico, más simple, y yo lo relaciono con la primeridad de Peirce. ¿Recuerdan que ahí estaban los elementos constitutivos de lo que luego se conformaría como objeto? Entonces dice, la producción de la imagen aquí se limita a manipular materiales visuales como colores, tonos, líneas y formas todavía no significantes. Más abajo dice, es la manifestación material de un texto visual antes que la sustancia pueda producir una forma concreta de lectura. Lo más básico del repertorio visual, digamos. En el nivel 2 empiezan a aparecer elementos diferenciales de la expresión. Y ahí se estudian los trazos diseñados por las marcas sintácticas y gráficas. Es decir, empiezo a separar puntos, líneas, círculo, triángulo, o en el cine empiezo a analizar los ángulos, los movimientos, ya los elementos que empiezan a conformar los elementos expresivos. 31 dice, se busca modificar estables, reconocibles, pero aún incompletas porque no se llegó a la unidad textual. Es lo que acabo de decir. 32. Son los niveles sintagmáticos. Y al hablar de sintagmáticos no tenemos que pensar necesariamente en un sintagma, en una cadena sintagmática, sino en una forma de organizar la lectura. Aquí están las operaciones complejas pero separables. Por ejemplo, se separa las imágenes del texto verbal, como en el caso de un cómic, o en el cine, el tipo de montaje, o en la fotografía, las diferentes relaciones espaciales, las perspectivas, las proporciones, los ámbitos físicos o geográficos. O sea que son operaciones más complejas, pero que se pueden separar por grupos, digamos. En el cuarto nivel están los bloques sintagmáticos con función textual. Y ahí se analizan los diferentes ordenamientos sintagmáticos. Por ejemplo, los diversos montajes teatrales de una misma obra u ópera, los diversos sistemas de puesta en escena de un film, los diversos sistemas de actuación para un mismo personaje, las diversas maneras de maquetar un libro. Es decir, las diferentes formas en que se ordenan los sintagmas en diferentes trabajos, ¿no? O en diferentes géneros, o en diferentes medios. Fíjense que estamos hablando de teatro, estamos hablando de cine, estamos hablando de representar o de trabajar un material gráfico. Estamos en la diapositiva 34, son los niveles intertextuales. Ahí son las transcripciones de discursos narrativos que ya han sido escritos o representados y pueden ser adaptados a nuevas versiones. Los géneros retro son un ejemplo claro. Se recuperan diversos símbolos, se reactualizan imágenes o mitos como el Che Guevara, como Marilyn Monroe, etc. Funciona como la gramática que usa el lector para entender el mensaje. Vamos a la 35 porque ahí está mejor explicado. Dice, está relacionado con el contexto y los códigos que tiene el lector para desambiguar un texto. Algunos de ustedes lo han estado haciendo, analizando, por ejemplo, la variación del isólogo de una marca o de la manera de realizar las publicidades en diferentes productos, y han rastreado avisos o propagandas de la década del 20 o del 30 o del 40, lo que les permite a nivel actual encontrar nuevos sentidos e interpretar mejor el material actual. Eso sería un trabajo de intertextualidad. Luego está el mecanismo del tópico, que es un mecanismo muy interesante. El tópico es el que une la imagen con un texto lingüístico y funciona como estereotipos significantes. Sigo leyendo. Los tópicos marcan comienzos, intermedios o finales de películas, de un telefilm o de una obra de teatro.
Son de alguna manera los arquetipos que me posicionan o posicionan al lector o al espectador. Son mecanismos que me permiten interpretar mejor el texto. Por ejemplo, los tópicos que marcan comienzos, intermedios o finales de películas de un telefilm o una obra de teatro, o en un noticiero la forma de entrevistar según el tipo de programa, o en el tratamiento gráfico que se le da a determinadas secciones de un diario, o la forma de ilustrar diferentes tipos de textos. Es decir, eso ya me da una idea, una pauta, y me ubica como para que yo pueda interpretar, entender, descifrar mejor el texto, ¿no? Y en la diapo 37, bueno, ahí siguen, el tópico es el lugar o tema en común que hace que se interprete en un sentido y no en otro. Entonces ahí hay un aviso en el cual, de acuerdo a ese texto con mayúscula, lo que estábamos hablando, en el cual hay imágenes y texto lingüístico, yo puedo interpretar femineidad, floral, cálido, suave, suntuoso. Acá hay un ejemplo que es una propaganda de Chanel número 5 de Christian Dior, que no tiene subtítulos porque al bajar el video los títulos son electrónicos y no se agregan. En el PowerPoint sí cliquean, los linkea con el YouTube que tiene los subtítulos. Pero en definitiva es un plano de Brad Pitt que habla sobre un desencuentro, una cuestión media metafísica, que no tiene absolutamente nada que ver con el perfume, nada. Está hablando de una suerte de desencuentro que se supone que es amoroso con una persona y de pronto aparece ella del número 5. Este es un ejemplo en el cual el mecanismo de tópico no funciona. Aquí puse dos ejemplos. Una colección histórica de libros de la colección Robin Hood, que el solo verlo uno sabía que era de la colección Robin Hood y que la colección Robin Hood era una colección destinada o dirigida a público juvenil que empezaba a leer, preadolescentes, 12, 13 años. Entonces son novelas adaptadas, muy bien adaptadas, sintetizadas, ilustradas, pero que introducían al chico en un hábito de lectura. Y todas tenían un tópico común, que era el predominio del amarillo, las ilustraciones realistas, los títulos grandes, en fin, había una serie de elementos que a mí me conducían rápidamente a pensar o a entender de qué se trataba. Y el otro es, por ejemplo, los mecanismos de tópicos que hay adentro de las sesiones de los diarios, en el cual yo rápidamente me ubico en la sección. El séptimo es el género como mecanismo macrotextual. Aquí el género es el que marca la forma de todos los mecanismos de producción para favorecer la coherencia para su interpretación. En la industria cinematográfica es muy importante y también en la industria editorial, los géneros como drama, como comedia, lo mismo en el teatro. Es decir, me acuerdo que autor define al género como una suerte de promesa al espectador. El espectador que va a ver o que lee una comedia ya sabe lo que le va a ofrecer en líneas generales. Que es graciosa, que me va a hacer pasar un buen momento, que no tratan temas profundos, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice, es la actualización precisa y determinada de una gran superficie de textos visuales caracterizados por un género determinado, comedia, drama, western. Y en la cuestión visual pasa lo mismo. Esos afiches de un género épico, casi todos son, no digo iguales, pero muy parecidos. Generalmente los héroes aparecen en gran tamaño y abajo, más pequeño, generalmente aparece una escena épica piensen en los afiches, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias o de Volver al Futuro. Uno rápidamente, al ver esos afiches, se ubica a qué género pertenecen, porque el género de la película origina también un género gráfico. Bueno, seguimos con los tipos de género. Dice, son los mecanismos de funcionamiento social de la comunicación de masas, los elementos productivos de la imagen con el entorno social donde se generan. Es decir, hay una aceptación social, hay un código entendido en el cual, si yo le digo a una persona o yo digo tengo ganas de ver un drama, está socialmente estipulado de qué estoy hablando. En resumen, se debe conocer desde los elementos más mínimos hasta los más amplios para entender la complejidad de la imagen, sus posibles connotaciones, para determinar entonces el éxito pragmático del texto. Un texto visual se forma gracias a una negociación entre diversas variables que determinan la isotopía producida. Acá vuelve con el tema de las isotopías, que es central en todo el texto de Vilches, y se da una homogeneidad, agrupa campos semánticos con un mismo sema o significado base y forman redes de coherencia. Son leídas en su contexto y la significación dependerá de la competencia que tenga el lector. Es lo que hablábamos algunas diapositivas atrás. Luego sigue con las variables isotópicas en la fotografía. ¿Cuáles son esas variables? El color, el contraste, la escala de los planos, el foco, la localización de los objetos, la espacialidad, la perspectiva. Dice, también se puede hacer su análisis como una semiótica tomando en cuenta la expresión, la relación y el contenido. Más o menos es lo mismo, estamos en la 45, las variables isotópicas en la fotografía, acá está el contraste, claro-oscuro, eje horizontal, izquierda-derecha, eje vertical, arriba-abajo, el volumen. Estamos en 46, a partir de estos elementos podemos colocar nuestros análisis dentro de un contexto respetando los límites de la misma imagen. Finalmente, habla del rol del espectador o del lector. Dice, la imagen estimula a su observador para que pueda leer como una partitura musical donde los signos están definidos, aunque es el intérprete quien tonaliza y temporaliza su propia música. Aquí hace una metáfora entre la lectura de la imagen con la lectura de una partitura, la cual se pueden descifrar o se pueden interpretar los diferentes signos, pero pasados por el tamiz de los conocimientos, de la personalidad del lector o el espectador, quien dice que es quien en definitiva tonaliza y temporaliza su propia música. Está hablando en términos metafóricos. Finalmente hay imágenes para que ustedes ensayen las isotopías. Hay de Mondrian, de Dalí, de Cartier-Bresson, y luego unos avisos de perfumes. Finalmente hay un poema de García Lorca, que es el poema, se llama Romance Sonámbulo,
en el cual hay dos isotopías, que son el frío y la nocturnidad y la espera, que se pueden leer, se pueden encontrar en diferentes partes del poema. Y ahí se patentiza esta cuestión de cómo la isotopía genera en la imaginación, en la mente del lector o del espectador, una forma, un mensaje, un clima. En este caso, el texto duro, literal, no habla de alguien que espera en la noche, aparentemente a la persona amada, que sufre por esa espera. Sin embargo, esas isotopías que son como semillas que se van poniendo a lo largo del texto, en el subconsciente del lector le va plantando, va dejando este mensaje y esta sensación, ¿no?, de cosa melancólica, de cosa oscura, de cosa triste. Vilches da otro mucho más dramático, que es un verso de Miguel de Unamuno que se llama A mi buitre. Bueno, y ahí también rastrea las isotopías a lo largo del texto. Bueno, espero que no haya sido demasiado pesado.